Iniciamos grabación, buenas tardes. En términos de los jueces por los artículos 994 y 996 del Código de Procedimientos Civiles, certifico y hago constar que esta diligencia, audiencia preliminar, quedará registrada en disco de audio y video formato DVD. Preside esta audiencia el ciudadano juez Juan Ángel Lara Lara, a quien se les pide se pongan de pie para entrar a esta sala. Buen día. Tomen asiento. Con fundamento en lo establecido, puede sentarse bien, tan amable, gracias. Con fundamento en lo establecido en el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, se declara la apertura de la audiencia preliminar. Señor secretario, indique el lugar, fecha y hora en que se lleva a cabo la audiencia, los datos del juicio que nos ocupa con la misma, los lineamientos que se deben de respetar mientras se permanece en la sala, quiénes son las partes que intervienen, los identifica y toma la protesta de ley. Señoría, en la Ciudad de México a las 12 horas del día 9 de agosto del año 2017, el de la voz, secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Octavo Civil de Proceso Oral, licenciado José Óscar Díaz Castañeda, hago constar que nos encontramos constituidos en esta octava sala de oralidad a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar, audiencia pública del expediente número 338/2016, relativo al juicio oral civil, seguido por Casares Olivares Mariana en contra de Jorge Berea Arce, misma que quedó señalada en la etapa postulatoria en auto de fecha 4 de agosto del año 2017, tal y como lo dispone el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles. Se pide a los intervinientes, así como al público asistente, apaguen sus teléfonos celulares, cámaras de audio o video o cualquier otro aparato electrónico por el cual se puede interferir la celebración de esta audiencia, ya que en caso de no hacerlo serán acreedores a una medida de apremio o en su caso serán retirados de esta sala de audiencias, tal y como lo dispone el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Señoría, en este acto le doy cuenta que comparece por la parte actora Casares Olivares Mariana, su apoderado, su mandatario judicial, el ciudadano Arturo Javier Chaín Pel, quien se identifica con credencial para votar, con clave de lector CHPLAR 84021709H300, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo comparece el demandado Jorge Berea y Arce. En su credencial para votar aparece como Jorge Berea y Arce y está como demandado Jorge Berea Arce, señoría, quien se identifica con credencial para votar con clave de lector BRARJR 44021309H200, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quien es asistido de su abogado, el licenciado en Derecho Daniel Benítez Pérez, quien se identifica con cédula profesional número 3.604.582, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública y que lo acredita como licenciado en Derecho. Identificación del mandatario judicial de la parte actora, del demandado y de su abogado, de los cuales doy fe de tener la vista, concuerdan fielmente con sus rasgos fisionómicos de sus presentantes. He recabado copias certificadas de las mismas y en su oportunidad serán devueltas. En este acto los voy a protestar para que se conduzcan con verdad en esta diligencia en la cual habrán de intervenir. Les hago saber que la pena en que incurren los falsos declarantes va de una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años de prisión y una multa por el equivalente de 100 a 300 unidades de medida y actualización, tal y como lo dispone el artículo 311 del Código Penal. Por lo anterior, mandatario de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Demandado Jorge Berea y Arce, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado del demandado, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. No se pegue mucho al micrófono, nada más no lo muevan, yo de aquí regulo el sonido. Señoría. Gracias. Nada más hablen fuerte, claro. Acomódenle el micrófono a los abogados para que no tengan que estarlo moviendo, si están amables. Les decimos que no toquen los micrófonos porque como ya está graduado el sonido de acuerdo a como ustedes van hablando en el sistema, lo van acomodando. Si ustedes lo mueven, no descomponen todo, entonces por eso es por la indicación. Gracias. Bueno, muy bien.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 1000 en la fracción primera del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, vamos a dar inicio a esta audiencia con la depuración del procedimiento y para ello analizaremos en términos de los artículos 46 y 47 del citado ordenamiento procesal lo correspondiente a la legitimación procesal. Así tenemos que la parte actora, señora Mariana Cáceres Olivares, presentó su escrito inicial de demanda por propio derecho. En consecuencia, no existe motivo alguno al estudio de la personalidad, ya que no lo hace por conducto de apoderado ni representante legal alguno. Por lo que hace a la parte demandada, señor Jorge Berea Arce, promovió su contestación de demanda igual por propio derecho, por lo tanto tampoco existe motivo de estudio de la personalidad. Ahora bien, en relación a la contestación de demanda, observamos dos excepciones procesales. Una es la de cosa juzgada, que refiere la parte demandada, la cual observo que no acompaña ningún elemento de los que hace referencia el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, para poder determinar con copias del emplazamiento, con copias de la demanda, con copia autorizada de la sentencia y de que haya causado ejecutoria, de que existe alguna excepción de cosa juzgada que él refiere. Por lo tanto, haciendo análisis a lo puesto en su escrito de contestación de demanda, esta resulta infundada y por lo tanto se deja de admitir la misma, tomando en consideración que en el caso él refiere a un juicio donde él es parte y por lo tanto no veo el motivo por el cual no haya solicitado la presentación o la expedición de copias de ese asunto para poderlas presentar como lo obliga el artículo 42 del Código Procesal antes referido. Ahora bien, por lo que hace a la excepción que en un principio refiere como incompetencia en la foja final de su demanda, de su contestación de demanda, la foja 4, en la parte final, refiere, por lo que desde este momento se opone la excepción de incompetencia, pero después refiere que se trata de un negocio de carácter civil, pues no le veo por qué aquí no es civil. Aquí es un juicio civil precisamente el que se está tramitando. Después hace otro tipo de menciones y ya revuelve y refiere a una improcedencia de la vía, o sea, no define qué es lo que solicita, todo a ver qué pega. Entonces, tomando en consideración lo primero, pues estamos en un juicio civil. Por lo que hace a la improcedencia de la vía que hace mención, que debió de haberse hecho valer como tercera, refiere a la parte actora en un juicio de la cual ni siquiera es parte, tal como él mismo lo refiere, ni tampoco refiere que haya sido llamada como tercero, sino él indica que ella debió de haber acudido como tercero. Eso no significa que tenga la obligación. Por lo tanto, igual en cuanto a esta improcedencia de la vía, no refiere cuál sea la vía que debió de haberse seguido o cuál es la vía que refiere es la correcta, y en consecuencia también resulta infundada esta excepción procesal. No habiendo otra más pendiente, vamos a continuar con el procedimiento y por lo tanto se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos que en la misma se pudieran haber solicitado, pasando a la siguiente fase, que es la de conciliación. En esta, el objeto que se busca por el legislador es que ustedes, las partes, traten de solucionar en alguna forma, si es posible, este conflicto, haciéndose propuestas a fin de llegar a alguna conciliación donde pudieran ustedes mismos celebrar algún convenio si es que es posible.
Por eso es que se les invita que en esta fase se hagan propuestas, se hace mención a que el principio en la conciliación es que todo lo que se trate en esta fase no puede ser usado ni utilizado de ninguna manera en ninguna otra parte del juicio. El fin del legislador es que ustedes, las partes, abren libremente para que traten de convenir y solucionarlo, si es que es posible. Parte actora, ¿hay alguna propuesta que le pueda hacer a la parte demandada para solucionar este conflicto? Su señoría, ya tuvimos oportunidad de hablar antes del inicio de la presente audiencia para saber la postura de ambas partes y por el momento no podemos llegar a un arreglo. Parte demandada al respecto. Es correcto, no podemos ahorita conciliar. No. Bueno, ahorita es el momento de la audiencia preliminar. El límite que podríamos decir para la conciliación, ya que si bien se cierra la etapa para continuar, la fase para continuar con las demás en la audiencia, es de que hasta antes de que declare yo visto el juicio y proceda al pronunciamiento de la sentencia, hasta antes de ello, si ustedes en la próxima audiencia celebran algún convenio o traen alguna propuesta del mismo, me lo hacen saber al iniciar la siguiente diligencia. Entre tanto, entonces vamos a cerrar la fase para pasar a la siguiente, que es la celebración de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Aquí el sentido es que de los hechos narrados en la demanda y en la forma en que fueron contestados, ya sea aceptando alguna de las partes del hecho 1, por ejemplo, se acepta, bueno, pues eso se podría tomar como un acuerdo de un hecho no controvertido, que es el fin, determinar qué es lo que ya está aceptado para hacerlo a un lado y únicamente el resto del juicio dedicarnos a lo que sigue siendo motivo de conflicto, de controversia, y no estar después con pruebas ociosas tratando de demostrar algo que está aceptado. Ese es el fin que se persigue con esto. Parte actora, ¿tiene usted alguna propuesta de hecho no controvertido que hacerle a la demandada? Sí, su señoría. Adelante. Considero como hechos no controvertidos la existencia y validez del contrato de arrendamiento celebrado entre Javier Calero del Castillo y Negrete y el señor Jorge Berea de la Rosa. También considero como hecho no controvertido los pagos realizados mediante transferencias electrónicas desde mi representada a favor de la cuenta o hacia la cuenta del hoy demandado. Y considero también como hecho no controvertido la existencia del juicio de controversia de arrendamiento promovido por Jorge Berea de la Rosa en contra de Javier Calero del Castillo, de lo cual, por supuesto, todos estos elementos tienen injerencia particular en el presente juicio. Parte demandada, en relación a la propuesta que le hace la parte actora, ¿acepta ello? Con excepción de los pagos que dice realizó, ya que los mismos únicamente se reconocen los que acreditó en el juicio de arrendamiento que se hace alusión en la contestación. O sea, ¿qué es lo que sí reconoce? El contrato de arrendamiento, Eso. que hizo pagos a cuenta del hoy demandado, pero no por la cantidad que dice. El contrato lo acepta. Sí, el contrato lo hace. Ahora, el pago, Los pagos que dice haber realizado, o sea, los pagos, porque o sea, habla de Sí, varios los pagos, pagos. esos No. no los reconozco. Los únicos que reconozco fueron los que se acreditaron en el juicio de arrendamiento que se menciona en el presente expediente. Eso sí lo reconozco. Que incluso están las copias certificadas, hay una sentencia ya de ese juicio, son los que se reconocieron, los que pudo haber acreditado, no los que ahorita pretende que se le reconozcan en ese tenor. muy bien, no se acepta. ¿Alguna otra propuesta, parte actora? Señora, nada más una segunda reflexión sobre el particular, ya que usted tiene a la vista los autos para constatar. A lo mejor no se entendió apuntadamente mi hecho no controvertido. Atendiendo a la constatación del numeral segundo, expresamente mi contraria reconoce
la existencia de haber recibido los pagos que se exhibieron en este juicio y el número de la cuenta a la que se recibió, que es titular el hoy demandado. Perdón, el hecho 2 refiere, ¿tiene usted su contestación de demanda? Cheque el hecho 2 que está mencionando. Aquí lo que no reconozco, señoría, es la cantidad excesiva que pretende el hoy actor en reclamar una cantidad de 406,000 pesos, situación que en la especie no aconteció porque ya que lo que se le demandó en el contrato de arrendamiento no fue esta cantidad y ahí mismo lo refiere en dicha contestación y me remito a la misma en ese sentido, ¿no? O sea, en ese motivo, o sea, por tal motivo no se reconocen todos esos pagos. Los pagos que llegó a haber realizado, número uno, tuvo la oportunidad para acreditarlos en juicio. Y número dos, no se le está demandando toda la cantidad que él refiere, porque esa cantidad que él refiere en un momento dado fue del uso y goce del inmueble que tenía la olla actora. En ningún momento solicité como hecho no controvertido el monto. Bueno, no lo aceptan. No, ok, bueno, entonces, de todas maneras, estoy de acuerdo que se acepten los no controvertidos. De todas maneras, su señoría tendrá que entonces revisar las confesiones expresas y tácitas que se hayan hecho en el juicio. En relación a lo que yo valore, será lo que esté en actuaciones, no en esta fase, como lo advertí desde un principio. Correcto, señoría. Ahora, en relación a algún otro hecho. Un momento. De mi parte no, señoría. No sé si tiene alguna propuesta. Muy bien, entonces precluye su derecho. Parte demandada, ¿usted tiene alguna propuesta de hecho no controvertido que hacerle a la actora? Ninguna, muy bien. Únicamente se toma como hecho no controvertido lo referente a la celebración del contrato de arrendamiento que mencionaron y lo que indica respecto de los pagos que hace mención en la respuesta a su hecho 2. Señoría, únicamente aclarar, porque hubo una confusión, el abogado refiere que es un contrato de arrendamiento que haya celebrado mi representada con el hoy demandado, cosa que no es así. El contrato al que se estamos refiriendo es un contrato celebrado por terceros. No fue parte ni mi representada ni el hoy demandado. Usted lo propuso. Sí, lo que pasa es que él hizo esa aclaración, pero no se haya tomado en cuenta. A ver, licenciado, aclaremos algo para que no se pierda. Lo que está grabado, está grabado, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Sí, ¿Ya? adelante. ¿Está muy de acuerdo? Correcto. Muy bien, qué bueno que entendió. Vamos a seguir adelante. Cerramos esta fase, no habiendo más hechos no controvertidos que celebrar entre las partes. Se declara precluidos los derechos que en la misma se pudieran haber solicitado y pasamos a la siguiente fase, que es la celebración de acuerdos probatorios. Parte actora, ¿desea hacer alguna propuesta a su contraria de acuerdo probatorio? Un momento, por favor. No, su señoría, no me podría decir ni acordar en alguna. Muy bien. Parte demandada, ¿usted tiene alguna propuesta de acuerdo probatorio que hacerle a la parte actora? Antes de responder, señoría, sea tan amable de permitirme un expediente, ya que el día de hoy salió publicado un acuerdo del cual no tengo conocimiento del mismo para poder pronunciarme sobre esta fase. A ver, parte, el secreto de acuerdos muestra el de expediente, la parte demandada, el último acuerdo.
Muy bien. Nuevamente Sí. pregunto, ¿tiene usted alguna propuesta de acuerdo probatorio, parte demandada? Sí, con relación a los acuerdos probatorios, señoría, estoy de acuerdo en la creación de acuerdos probatorios, la copia certificada de todo el expediente del contrato de arrendamiento del juzgado en el cual se ventiló el asunto de arrendamiento que se hace alusión en la demanda, toda vez que la parte actora lo ofrece como prueba, al igual que la parte demandada. En ese sentido, pues no habría alguna objeción, únicamente, bueno, ya me permitiré hacer uso de la palabra posteriormente. A ver, no le entendí nada. ¿Qué tiene que ver con el acuerdo, los acuerdos probatorios? No, es que se ofreció copia certificada de todo el expediente del juzgado de arrendamiento tramitado ante el juzgado 65. ¿Quién lo ofreció? Lo ofreció tanto la parte actora como la parte, como nuestra, por parte de la demandada, fue ofrecido. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, en cuanto a la fijación de acuerdos probatorios, bueno, pues podría ser, a su mejor opinión, podría ser una en la cual pues no haya conflicto, o sea, tomarlo, o sea, aceptarlo como prueba, ¿no? No es mi opinión, los acuerdos probatorios son entre ustedes, por eso es acuerdos de ustedes, no mío. Entonces, no habría otra. Sí, señoría, lo que refiere es que los documentos, la instrumental de acusación es consistente en las acciones del otro juicio, ya están exhibidas junto con la modificación de la prestación de la demanda. Entonces, pues, no había ni siquiera necesidad de hacer un acuerdo probatorio al respecto. Y ahora en el expediente que se actúa, las copias certificadas de todo lo actuado. De respecto de las que él ofrece, la parte demandada. Son las mismas, nada más que la ofrece. Ya las ofrecí yo, entonces no habría ni siquiera un acuerdo sobre el mismo, ya están exhibidas. Sí, pero el acuerdo probatorio es de que él retirara esa prueba. Si existiera para no usted tenerlas la que exhibir. retirara según la prueba documental. No se puede retirar porque en términos del artículo 296 son documentos anexos a los escritos iniciales y deben de ser tomados en consideración al pronunciarse la sentencia. Los acuerdos probatorios se toman respecto de pruebas que estén pendientes. Esa es otra razón. Por eso es por lo que les digo, bueno, o sea, que tiene que ver con lo que es la fase. ¿Alguna otra propuesta de acuerdo probatorio que hacer? No de mi parte, señoría. Tampoco. Muy bien, no habiendo acuerdo probatorio determinado o aceptado, en consecuencia se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos que en la misma se pudieran haber solicitado. Pasando a la siguiente fase, que es la admisión de las pruebas. Aquí voy a indicar cuáles son las pruebas que se admiten a cada una de las partes. Inicio con las de la parte actora y son: se le admite la prueba confesional a cargo del demandado Jorge Berea Arce, quien deberá de estar presente el día y a la hora de la audiencia de juicio en términos del artículo 1009 del Código de Procedimientos Civiles para responder al interrogatorio que le realice la parte actora. Si no se presenta el día y a la hora de esa audiencia a responder de ese interrogatorio, se le tendrán por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con esa prueba. Al oferente, que deberá de estar presente el día y a la hora de la audiencia para dar el impulso procesal a la recepción y desahogo de esta prueba que usted ofrece, ya que de no hacerlo así, mostrando un desinterés, se le declara desierta la misma, así igual que si sí comparece el demandado, pues no habrá quien le realice también el interrogatorio y por lo tanto también se declararía desierta la prueba. Entendido. Se le admite también la prueba testimonial a cargo de Javier Calero del Castillo Negrete, quien deberá de presentarlo el día y a la hora de la audiencia de juicio con su identificación oficial vigente con fotografía. Si no se presenta con una identificación así, no lo tendremos por presente en su perjuicio, declarándose la deserción de la prueba.
Al igual deberá de comparecer para realizarle el interrogatorio correspondiente al testigo. Si no se presenta, se declara desierta por falta de interés de su parte. Queda a su disposición con el secretario de Acuerdos en la Secretaría C del Juzgado Octavo Civil de Proceso Oral la cédula de notificación para que se la haga llegar a su testigo. Señoría, es indispensable la diligencia de la misma, toda vez que lo puedo ofrecer, lo puedo presentar de mutuo propio. No, por eso, o sea, usted lo va a traer el día de la audiencia. Ok, Esa es la situación y cómo está ofrecida la prueba. correcto. Por eso queda a su cargo la presentación de ese testigo. Independientemente de De la eso, cédula. el artículo 1009 refiere que se le pondrán a su disposición las cédulas para que se las entregue al testigo. Correcto. Se admite también la documental privada consistente en 21 estados de cuenta que anexó a su escrito de demanda del resumen mensual de movimientos de la cuenta de Banco Azteca a nombre de Mariana Cázares Alívares. Olivares. ¿Es Olivares? Sí, Olivares, ¿no? Olivares. Olivares. Es que aquí pusieron Olivares. Misma que se ofreció como comprobantes de pago por transferencia interbancaria. La transferencia interbancaria SPEI de fecha 18 de mayo del año 2017. Una hoja, pagos Orizaba, así dice. Un escrito de requerimiento, constancia, comprobante de pago. Un escrito, programación de transferencias de fecha 17 de mayo del año 2017. La documental pública consistente en las copias certificadas del expediente 627 /2016, tramitado en el juzgado 65º de lo civil, promovido por Berea de la Rosa Jorge Alberto en contra de Javier Calero del Castillo Negrete y otros. La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. No se admite el acta de matrimonio en copia certificada en virtud de que la misma no fue acompañada ni se advierte que obre en las copias certificadas del expediente 627. Tampoco los informes que refiere en su punto número 1, en virtud de que no acredita haberlas solicitado con el acuse de recibo correspondiente de que las haya pedido, dando cumplimiento a lo indicado en la fracción segunda del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles, y en su caso manifestar bajo protesta decir verdad que no le fueron entregadas o negadas. Entonces no se admite esa por tal motivo. La prueba pericial en materia contable a cargo del perito Juan Manuel Valle Raña, toda vez que la relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial y no en todos los mismos, la menciona o se hace mención a pagos, además de que en la contestación de demanda se hace referencia, como le dijeron, a los pagos que indica, y eso será valorado dentro de lo que es la propia instrumental de la contestación de demanda, como está escrito. Tampoco a la parte demandada, al contestar la demanda, no niega esos depósitos. Ahora, la prueba pericial en materia contable a cargo del perito Juan Manuel Valle Raña, esta prueba no hace referencia en específico a qué es lo que se va a analizar en forma precisa, sino lo hace en forma genérica. Dice para acreditar si en la contabilidad los estados financieros y estados de cuenta de la actora oferente de la prueba se encuentran ubicados pagos, y esto significaría una pesquisa. Tendría acceso a toda la contabilidad de la parte demandada, donde se existen cuentas y no sé, demás movimientos que solo son inherentes al mismo, y ello no está permitido. Por lo tanto, al no ser precisa de qué es lo que específicamente se tendría acceso y no afecte a demás información confidencial de la parte demandada, por ello no se admite esa prueba. Ahora, a la parte demandada se le admite la prueba confesional a cargo de la actora Mariana Cázares Olivares,
quien deberá de estar presente de manera personal y no por conducto de apoderado ni representante legal alguno el día y a la hora de la audiencia de juicio que se indique, ya que de no hacerlo se le tendrán por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con esta prueba, esto es, la relación de hechos que hace al ofrecer la prueba en la parte demandada. La oferente de la prueba deberá de estar presente el día y a la hora de la audiencia para realizar el interrogatorio correspondiente. Si no se presenta, dar el impulso procesal para la recepción de esa prueba y en su caso para solicitar todo lo que considere inherente o favorable a su derecho, se declara desierta la misma por falta de interés, así como si no está presente para realizar el interrogatorio. Todo ello en términos del artículo 1010 del Código de 1009, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Se le admite la testimonial a cargo de Javier Calero del Castillo Negrete y Jorge Alberto Berea de la Rosa, personas que deberá de presentar el día y a la hora de la audiencia de juicio, ya que si no los presenta con una identificación oficial con fotografía vigente la credencial, no se les tendrá por presentes declarándose la deserción de la prueba en su perjuicio, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdo C del Juzgado Octavo Civil de Proceso Oral las cédulas de notificación para que se las haga llegar a sus testigos. Todo ello en términos del artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles, y también deberá de estar presente para realizarles el interrogatorio, ya que si no comparece se declara desierta la prueba por falta de interés. Se le admiten las documentales públicas consistentes en las copias certificadas del expediente 627/2016, que ya se encuentran agregadas y ya fueron exhibidas. Por lo tanto, esa documental la hace suya también y será tomado en consideración como corresponda al momento de hacerse el análisis en la sentencia definitiva. La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. No se le admite la pericial que refiere, contable del contador Alejandro Ortiz Espinosa, respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora, ya que esta prueba no le fue admitida a la actora, por lo tanto no tiene razón, ya que la condiciona a la aceptación de la misma. Pregunto, parte actora, ¿hay alguna prueba que ustedes hayan ofrecido y no haya yo mencionado en esta calificación? Señoría, no, todas fueron mencionadas, sin embargo, respecto al perfeccionamiento de la documental privada consistente en los diversos pagos de transferencias bancarias, para lo cual dice que no se puede pedir a los bancos la certificación de las mismas porque no se exhibió el comprobante de haberlo solicitado. Difiero, ya que en el expediente y en las pruebas sí exhibimos las cartas que están dirigidas, firmadas y selladas por el representante legal del banco, donde solicitamos precisamente algún comprobante o certificación de esos estados, de esos pagos. Entonces no sé si se puedan volver a hacer una segunda revisión al expediente. Licenciado, búsqueme esos documentos. Son las cartas dirigidas al Banco Azteca. La misma suerte el acta de matrimonio. Sí obra en el expediente de copia certificada que exhibí el día lunes. El secretario de Acuerdos me dio cuenta que no está esa acta dentro del propio sello de recepción de documentos, haciendo las cuentas y a ver los otros documentos que indican. No, pero del banco, no de
emitió. Ese de oficio como tal sí, pero en el hecho, en su prueba número 1 no hace referencia a esa solicitud. Perdóname, pero difiero. Los pagos que estoy ofreciendo en mi documental número 1, ¿ok?, se deben de perfeccionar o se pueden perfeccionar, y para ello estoy solicitando que se giren estos oficios. ¿Ahorita Ahora, lo está solicitando? no, lo solicité desde el principio, y para efecto de que pueda yo comprobar que ya lo solicité y que no me lo han entregado a la fecha, es que exhibí en virtud del documento número 2 de mi capítulo de pruebas las cartas dirigidas al Banco Azteca, por virtud de la cual solicito la certificación y o constancia de las transferencias que se han realizado desde la cuenta de mi esposa, bueno, de mi representada, a favor del señor Jorge Berea Arce, en la institución bancaria Santander, cuenta interbancaria tal. Esos son los documentos que usted tiene a la vista. Esas cuentas son cuentas de ustedes. No. Sí, claro, es la cuenta nuestra, es la cuenta personal, Ok. exactamente. La cuenta de mi representada. Pero nada más está la de Banco Azteca. Nada más está la de Banco Azteca. Esa es la justificación por la cual, señoría, está en aptitud de poder girar el oficio que solicito. Pero solicito otra de Santander y esa... No. Lo que no solicito la de Santander, simplemente le estoy complementando, es que el Banco Azteca, de donde mi representada es titular y salieron las transferencias a favor del señor, mi contraria, que tiene su cuenta en Santander. O sea, yo no estoy solicitando que se gire el oficio de Santander, únicamente al Banco Azteca. Lo que sucede es que las transferencias... muy bien. ¿Sí? Tomando en consideración que la prueba marcada con el número 2 del escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte actora se advierte que solicita de Banco Azteca la certificación de constancias de la transferencia que se han realizado desde la cuenta en favor de Jorge Berna Arce, de la institución a la que fue transferida, tomando en consideración que esa cuenta es de Banco Azteca y como se observa en un escrito que anexó, que tiene un sello de recepción de 12 de mayo del año 2017 y a la fecha no las ha presentado, deberá de presentarlas a más tardar 2 días antes de la celebración de la audiencia de juicio, ya que es un banco en el cual tienen acceso y no tienen por qué serle negadas. Y por lo tanto deberá de presentarlas como se ha referido, ya que de no hacerlo así se declarará desierta la prueba en su perjuicio por correr al cargo del oferente de esa prueba la misma. Con uso de la palabra, señoría, 2 cuestiones. La primera es que por un lapsus calami puse Jorge Berna Arce, siendo que lo correcto es Jorge Berea Arce. Y la segunda cuestión es, sin que yo tenga ahorita manera de comprobarlo, pero me comprometo a hacerlo antes de que tenga verificativo la próxima audiencia en el periodo que usted mencionó, tengo entendido que el banco simplemente dice, no te las exhibo. O sea, no tengo una manera fehaciente como para decir, oye, aquí dice el banco que no me va a entregar nada. Es por eso que yo solicito el auxilio de señoría que me apoye girando un oficio al banco. No me lo quieren entregar. Dicen, no entregamos ese tipo de cosas, tiene que venir por parte del juez. Es como le pruebo yo una negativa que me dan a mí verbalmente en el corporativo del banco o en la sucursal. Parte demandada en relación a lo referido por la parte actora. Ajá, esta debe de tenerse por no ofrecida, ya que no cumple con los requisitos que establece la ley para efecto de llevar a cabo y que su señoría una vez teniendo conocimiento de que la parte actora hizo lo necesario para ofrecer y perfeccionar su prueba, no siendo así, esta debe desecharse. ¿Puedo acercarme con usted o usted se acerca?
por alguna razón el juez no la exhibió, pero aquí está relacionada en la sentencia. A lo mejor puede ser pues, una presunción de... No sé si cuando me dan uso de la voz si quiere hago A ver, dígame. Es que no lo quería interrumpir, licenciado. Efectivamente, de las copias certificadas no se aprecia que el juez de la causa Mella emitió la copia certificada del acta de matrimonio. Sin embargo, de la sentencia sí la relaciona. Expresamente dice de las pruebas, el acta de matrimonio que se celebró con la señora Mariana Cáceres Olivares, pero el juez no me la está exhibiendo. Eso, bueno, Eso lo debió de usted de haber checado, no yo. No, tiene usted toda la razón, pero bueno, de alguna manera es una presuncional pública de que existe y es certeza del matrimonio que es usted. Y esto que quiero aclarar. Muy bien, por hechas sus manifestaciones, tomando en consideración que en términos del artículo 95, fracción 2 romano del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, todos los documentos que se tengan o que deban de presentarse deberá de hacerlo en el escrito correspondiente al ofrecimiento de pruebas, y esto es al momento de haberse presentado el escrito inicial de demanda. En su caso debió de haber hecho el argumento que usted está refiriendo bajo protesta de decir verdad, que no le han sido entregados esos documentos o que le son negados, lo cual no lo refiere, y así lo indica el propio artículo 95 en la fracción 2 del citado. A ver, ¿pueden salir a platicar si son tan amables para no interrumpir la diligencia? En consecuencia, no se admite ninguna de las dos pruebas, ni la prueba que refiere en relación al perfeccionamiento de la misma, que indica como perfeccionamiento de Banco Azteca, de requerir esa prueba, tomando en consideración que efectivamente deberá de presentarlas como se ha mencionado y no solicitarlas por este juzgado, ya que no acredita los extremos como le he mencionado, y más aún que incluso se le dio nueva vista con la contestación de demanda. Ahí tampoco refirió, bajo protesta de decir verdad, que le hayan sido negadas esos documentos por el Banco Azteca, y esto fue incluso en julio, cuando la solicitud que usted hizo la hizo desde el 12 de mayo, por lo tanto tuvo el tiempo suficiente para preparar la misma, o en su caso referir, como hasta ahora lo pretende hacer, que no le han sido entregados esos documentos. Y por lo que hace al acta de matrimonio que refiere, o el acta, el atestado de registro civil que indica, tomando en consideración que no se encuentra esa documental presentada tal como la ofrece, y no se puede estar haciendo perfeccionamiento de pruebas cada que existe algún otro elemento, ya que entonces el procedimiento ya no quedaría establecido como la propia ley lo marca. Por consecuencia no se admite, como le he dicho ya anteriormente, por no obrar ese documento en actuaciones. ¿Alguna otra prueba? No, señoría, nada más quisiera entonces ser puntual. Tengo hasta 2 días antes de que tenga verificativo de la audiencia de ley para exhibir el perfeccionamiento que pretendo de los pagos, ¿no? Los comprobantes o las certificaciones de los pagos. ¿Correcto? Muy Que bien. usted refiere de Banco Azteca. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que mencionar antes de cerrar esta fase de admisión de pruebas? No, ninguna, señoría. Muy bien, precluye el derecho de la parte actora, y pasamos ahora con la parte demandada. Antes de cerrar esta fase de admisión de pruebas, ¿hay alguna prueba que ustedes hayan ofrecido y no haya yo mencionado en esta calificación? No, señoría. ¿Algo más que solicitar en esta fase de admisión de pruebas antes de cerrar la misma? Sí, señoría. En este acto, y con fundamento en los artículos 340, 977 y 1013 del Código de Procedimientos Civiles, procedo a objetar las pruebas de la parte actora misma, que realizo de una forma general
en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle, ya que, como se ha mencionado en la contestación de la demanda, son improcedentes e infundadas, carentes de valor, y asimismo se conduce de mala fe, haciendo del conocimiento, señoría, la temeridad con la que la parte actora se conduce, ya que de la misma dice que realizó pagos y teniendo un enriquecimiento la parte actora, cosa que no fue así. Hecho lo anterior, procedo a objetarlas de forma particular las pruebas ofrecidas por la parte actora, misma que no deberá de dársele valor probatorio en los términos en las que le ofrece, toda vez que no están ofrecidas conforme a derecho, en cuanto a la documental privada del Banco Azteca, que refiere toda vez que como cuentaviente de dicha institución tuvo toda la oportunidad de solicitar a la dicha institución el estado de cuenta o lo que pretende dicha probanza, toda vez que por ser beneficiaria el banco tiene la obligación de proporcionar a sus cuentavientes dicha información, y el día de hoy pues no la ha presentado, motivo por el cual deberá desecharse de dicha probanza por los términos antes señalados. De igual forma, en cuanto a la confesional, en las confesionales que refieren sus apartados 3 y 4, toda vez que no están ofrecidas conforme a derecho, se objetan las mismas en cuanto a valor probatorio que pretende la misma actora acreditada. ¿Qué prueba? Las pruebas marcadas con las 3 y la 4. ¿Qué pruebas son? Las confesionales. ¿La confesional es objetable? Bueno, o sea, haciendo el uso de mi derecho, señoría, manifiesto lo que a los intereses de mi representado conviene. ¿Pero cuáles son los intereses? O sea, precisamente que en el procedimiento del juicio se deben de ofrecer las pruebas conforme lo establece la ley, relacionándolas con los hechos, diciendo por qué motivo la ofrece, con qué la relaciona y lo que pretende probar, mismo que en cuanto a su escrito de ofrecimiento de pruebas no acontece. En ese sentido se objetan, señoría. En cuanto a la prueba número 5, se objeta la testimonial en virtud de que el actor pretende acreditar sus acciones mediante una testimonial en la cual no la relaciona con los hechos de la demanda, ni manifiesta lo que pretende acreditar con la misma o el objeto por el cual la está ofreciendo. No obstante lo anterior, la está ofreciendo como una prueba singular de la cual no hace prueba plena, toda vez que del escrito de su demanda como de la vista que le mandó a la señoría no manifiesta dicha situación, motivo por el cual dicha prueba no deberá de dársele el valor correspondiente. En cuanto a la presuncional, marcada como número 9 y número 10, la misma se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende acreditar ante su señoría, ya que la realidad de las cosas ha quedado plasmada en la contestación a la demanda. Asimismo, señoría, en cuanto a mi objeción de pruebas, pues sería todo, y solicito a este hecho juzgado se me expida copia de la audiencia videograbada en copia certificada para los efectos legales a que diera lugar. En cuanto a la admisión de pruebas estaba muy bien. Entonces, por hechas sus manifestaciones de la parte demandada, y hágase de su conocimiento que en relación a lo que refiere que no deberán de admitirse las pruebas, ya han sido admitidas como se ha indicado. Y en cuanto a lo establecido en la objeción que refiere, toda vez que él refiere o menciona una objeción, es abogado, licenciado en Derecho, con pleno conocimiento de que lo establece el artículo 1013, que él mismo invocó del Código de Procedimientos, la objeción es únicamente de documentos.
Por lo tanto, se tiene por hecha la misma respecto de los documentos correspondientes, lo que será tomado en consideración como corresponda al momento pronunciarse la sentencia definitiva respectiva. No habiendo nada más, se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos que en ella se pudieran haber solicitado, señalando las 10 horas del día 6 de septiembre del año 2017 para que tenga verificativo la audiencia de juicio donde se recibirán y desahogarán todas y cada una de las pruebas que estén debidamente preparadas para ser recibidas y desahogadas en esta diligencia de juicio, y por lo tanto a las que ameriten un impulso procesal, los oferentes, por corresponderles así el cargo para la recepción de la prueba que corresponda, deberán de darle el impulso para que queden debidamente preparadas y recibidas en la audiencia de juicio. En el entendido de las que no lo estén, se dejarán de recibir, tal como lo refiere el propio capítulo. Sí, dígame. Dos cuestiones. Puede ser que esté equivocado en mi calendario, pero creo que el 10 de septiembre es domingo. 6 de septiembre. 6 de septiembre se dijo. Perdón, yo a las escuché el día 10 horas. Perdón. Y la otra cuestión... 10 horas del 6 de septiembre. Perfecto, gracias. De este año, en esta misma octava sala civil de procesora. Y una cuestión más, es algo que hice valer en las manifestaciones en la contestación de la demanda. Mi representada está en estado de gravidez, está a punto de dar a luz. Desconocemos si vaya a dar luz esta semana o la que sigue. En tal consideración apenas voy a traer los documentos médicos suficientes para acreditarlo, pero lo más probable es que en esa fecha no se pueda celebrar. Va a estar o llevar a tener unas semanas de haber dado a luz. Por esa consideración, y si no tiene objeción mi contraria, no sé si podríamos aplazarlo a finales de mes, por lo menos para que tenga un lecho de descanso. Tomando en consideración que el señalamiento de la audiencia es una cuestión atribuible al propio juzgador y todo debe tomar en consideración la propia agenda. El sistema de informática toma en relación al mismo las situaciones en las audiencias que se tengan por los otros juzgados y todo lo que tienen que hacer al uso de los medios para grabación. Por lo tanto, la audiencia está señalada, y por lo demás que refiere, pues son hechos inciertos que no se sabe qué es lo que vaya a suceder, y usted como abogado sabrá lo que tendrá que hacer en su momento. Ya promoveré en su momento. Si es que no es posible que se presente su representada. Muy bien. ¿Algo más que solicitar? Solamente copia certificada de la presente audiencia, en audio y video. Del audio-video grabación. Parte demandada ahora, sí, ¿algo más que solicitar? Sí, copia certificada de la presente audiencia como del audio, por favor. De la presente audiencia es el audio-video grabación. Ok. ¿Qué más? ¿De qué más? Nada más. Muy bien. En términos del artículo 997 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, previo pago de los derechos correspondientes en la plataforma integral de cobro indicada por el Consejo de la Judicatura de esta ciudad para ese efecto, y exhibición del recibo de pago, expídase a las partes copia certificada en disco DVD del audio-video grabación de la audiencia. No habiendo nada más pendiente, se da por terminada la misma. Señor secretario, cierre la grabación, levante el acta y certifique el medio electrónico de audio y video en que ha quedado registrada la audiencia. Señoría, siendo las 13 horas con 20 minutos del día en que se actúa, se cierra la grabación de la audiencia preliminar, solicitando a los comparecientes, así como al público asistente, se ponga de pie para la retirada del ciudadano juez. Que tengan buen día. Amén, señoría. Gracias.